Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Esta semana queremos hacer un saludo muy especial para nuestra invitada de honor, porque es la primera vez que nos envía una historia, y según nos cuenta en su correo, le costó algo de valor enviarla. Te agradezco muchísimo tu confianza y tu valentía. También quiero compartirles algo. Siempre que uno tiene un problema, debe procurar observar detenidamente, desde diferentes puntos de vista, desde diferentes ángulos, porque a veces ese es el truco para solucionarlo. La serenidad es un don, es un regalo con el que puedes haber nacido, pero también se puede entrenar. Fomentémosla. En este mundo de vida tan agitada, seamos ejemplo de calma y de buen ánimo. Mi abuelo decía que cuanto más prisa tengas, es cuando con más cuidado debes avanzar, porque también es cuando más te va a doler un tropiezo. A veces el método más eficaz para avanzar en una situación difícil es simplemente detenerse a pensar cuál sería el siguiente paso. El día de hoy estaremos escuchando este relato que tiene varios tintes interesantes. Espero que lo disfruten y por supuesto también espero que nos dejen en un comentario cuál es su perspectiva al respecto. Es sumamente valiosa para poder analizar una misma situación, como decíamos antes, de diferentes ángulos. Cada uno de nosotros solo tenemos algunas perspectivas, pero entre todos podemos juntar más información. Soy Grillo Villegas y estaré con ustedes un día más, esperando que disfrutes de un rato que te ayude a relajarte, desestresarte y en el mejor de los casos puedas olvidarte de eso que preocupa tu mente. Y si aún no tienes tu bebida favorita lista, ponle pausa. Te esperamos, no hay prisa. Ve por ella y siéntate junto a nosotros porque aquí inician los sonidos de La orilla del miedo. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Mi nombre es Zulema. Mis amigos me dicen Zuli. Quiero contarles una experiencia que pasé junto a mi familia durante un periodo de mi vida que debo decirles no fue nada grato. Actualmente tengo la edad de 44 años, pero cuando esto me sucedió, contaba solo con 23 años de vida y estaba recién casada con mi marido Andrés. Andrés y yo hemos sido una pareja que desde que nos conocimos nos hemos dedicado a trabajar para salir adelante financieramente, siendo nuestra prioridad hacer un patrimonio que nos permita vivir cada vez con mejor calidad de vida. Desde que empezamos a platicar la posibilidad de vivir juntos cuando éramos novios, esta meta fue una meta en común, los dos la teníamos, y desde entonces empezamos cada quien su ahorro por cuenta propia. Al casarnos juntamos nuestras cuentas bancarias y empezamos el trabajo en equipo. No había dudas, no había temores por parte de ninguno, ni desconfianzas. Hasta el día de hoy somos una pareja estable y firme que siempre se ha apoyado. Andrés siempre ha trabajado por su cuenta, él es su propio empleado, es autoempleado. Tiene un negocio de venta de productos comestibles, por lo que anda todo el día para arriba y para abajo, entregando paquetes aquí, recogiendo unos productos allá, cobrando aquí, pagando allá. Anda todo el día trabajando, pero gracias a Dios tiene un negocio muy fructífero. Yo me dedico a la contabilidad y yo sí soy empleada, pero no por eso genero poca cantidad de ingresos. También hago mi buena aportación económica a la familia. Los hijos en ese entonces, digamos que estaban en pausa, aún no habían llegado. Por supuesto que llegaron algunos años después. Tenemos unos niños hermosos, pero no participarán de esta historia. Ellos llegaron después. Como ya les había comentado, nuestra rutina de trabajo era muy ardua. La idea era juntar mucho dinero en poco tiempo, liberarnos del trabajo lo más rápido posible. Entonces trabajábamos lo más que podíamos en el tiempo disponible, por lo que nuestros tiempos libres eran muy limitados, y más aún los tiempos que teníamos en común. Aunque generalmente era en la noche, a veces llegábamos tan cansados que simplemente cenábamos, platicábamos una hora a lo mucho y nos acostábamos a dormir. Este asunto de la convivencia se complicó aún más cuando Andrés
se le presentó una oportunidad de ir a expandir sus puntos de venta a otro estado. Era muy buena oportunidad. Dejaría a alguien aquí encargado del trabajo local, el cual tenía él ya controlado, y él se iría a encabezar este nuevo emprendimiento a ese otro lugar para seguir expandiéndose. Yo tuve que quedarme en nuestra casa porque no podía ejercer mi trabajo desde la distancia. Yo era una empleada y debía quedarme a atender mi trabajo. Esta situación complicó obviamente la comunicación entre Andrés y yo, aunque antes de que pudieran sospechar de que nuestra relación tuvo alguna especie de fractura, les diré que nada de eso pasó. Él y yo estábamos muy enamorados, muy firmes, muy comprometidos. Esta situación ni remotamente rompió el cariño que nos teníamos, pero la comunicación sí se vio dañada, porque a veces él terminaba de trabajar muy tarde y otras veces yo. Había días completos en que hablábamos por algún que otro mensaje que eran respondidos con horas de retraso. Los primeros días no hubo mayor situación, pero la cosa cambió más o menos un mes después de que Andrés se fuera. Yo empecé a tener muchos problemas con mi sueño. No podía dormir. Me empecé a desvelar mucho, me sentía muy cansada, pero era horrible, porque cuando dormía me despertaba cada media hora, quizás menos tiempo. El descanso, si se le pudiera llamar descanso, era ineficiente y tortuoso. Antes de pedir ayuda médica, pasé por esta situación quizás por unas 3 semanas seguidas. Intenté de todo: leche tibia, ejercicio nocturno, ejercicio matutino, ponía unas películas súper aburridas en la televisión, pero nada me daba ese sueño que yo buscaba. Recuerdo que mis compañeros de trabajo fueron los primeros en decirme: Zuli, te ves muy cansada, tus ojeras están muy marcadas. Fuera de toda vanidad o presunción, yo soy una persona muy bonita, o por lo menos así me percibo yo, y las personas con las que me he criado, con los que he crecido alrededor, me han hecho creer lo mismo, así que sí considero que lo soy. Por esto es que fue muy notorio esas ojeras que empezaron a marcarse en mi cara. Además de que soy de una tez muy clara, todo el mundo pues me pone atención. En mi trabajo, en mi desempeño, empecé a tener fallos que no eran comunes, fallos con los números. Mis compañeros lo notaron al instante. No soy tampoco muy conocida por equivocarme en cualquier cosa, pero tuve que confesarles que estaba teniendo malas noches desde que Andrés se había ido. Aunque no empezaron exactamente con su partida, yo estaba totalmente segura de que esa situación se había desencadenado de algún modo con la partida de mi marido. Durante el día empecé a sentir mareos, algunas especies, ¿cómo decirlo?, de desconexión con la realidad. Por ejemplo, recuerdo que una vez iba caminando a la tienda, salí de mi casa a una tienda que está cerca, fui por algo, un poco ya en la noche, y después de un rato me sorprendí a mí misma mucho más adelante de la tienda. Simplemente había pasado por frente a la tienda y seguido de largo mi caminata. Lo que más me preocupó fue que cuando venía de regreso caminando, al llegar a la tienda me quedé parado en la puerta y simplemente no recordaba qué es lo que había ido a buscar. Una de las primeras personas en darme consejos fue una amiga del trabajo. Un té de valeriana, de pasiflora, de manzanillas, no sé de cuáles hierbas más, sin éxito. No sabía a qué se debía este problema, pero no me quedó más remedio que ir a ver al médico. Él fue el que me aconsejó tomar píldoras. Me hizo una serie de estudios que la verdad pues no sirvieron de nada, al igual que las pastillas. Al principio las pastillas sí me durmieron, pero a las pocas semanas empecé a generar quizás una resistencia. Así lo llamaría yo, porque me dejaron de funcionar. Me las tuvieron que quitar, obviamente. Parecía que el problema que traían las pastillas podría ser mayor al que podían solucionar. El caso es que parecía que nada iba a ayudarme con mi problema. Sin embargo, y de repente de la nada empecé a dormir. Primero unas horas, después otras más, luego otras pocas, hasta que mi sueño podríamos decir que se regularizó, por lo menos en lo que respecta a los horarios, porque la experiencia de sueño era otra cosa. Permítanme explicarles un poco más al respecto. Como sencillamente no conseguía mejorar del todo, y las alteraciones de mi sueño empezaron a afectar mi concentración durante el día,
lo cual podría resultar en un accidente de auto, que me cayera. Una amiga mía se ofreció a venir a mi casa. Aprovechando que yo vivía sola, porque mi marido no estaba, ella se ofreció a quedarse conmigo y ayudarme en lo que mejoraba. Así que ella llegaba a mi casa en la noche, la pasaba conmigo y en las mañanas iba a su trabajo. Pero como les estaba diciendo, déjenme contarles que en las mañanas mi amiga me platicaba cosas. Ella me decía que le tocó presenciar cosas muy extrañas que ocurrían en mi casa por la noche. Por ejemplo, el día que dice que yo me levanté, ella dormía en mi cama, como siempre lo hacía, y una de las ventajas que ella me cuidara es que mi amiga tiene el sueño muy liviano. Cualquier movimiento la alertaba. Esto permitía que ella estuviera al pendiente de mí aun si estaba dormida. Pues en esa ocasión ella dice que sintió que yo me estaba moviendo mucho, y cuando abrió sus ojos para ver si algo pasaba, después de despertar, inmediatamente lo primero que ve es a mí, parada en la puerta de la habitación, sola allí de pie, dándole la espalda. Me vio con mi ropa, era mi cuerpo, era mi cabello. Ella me pregunta desde donde estaba acomodado en la cama que sí que pasa, que sí que hago despierta, que sí que hago de pie. Entonces yo empiezo a caminar, sin voltear a verle ni hacerle caso, como si no lo hubiera escuchado o simplemente le hubiera estado ignorando. Ella se pone de pie rápidamente y me sigue, va caminando detrás de mí, nota que algo no está bien, empieza a llamarme cada cierto tiempo. Quizás después de algunos pasos de caminar hacia la cocina, siguiéndome, ella nota que yo me detengo y entonces ella dice que sintió una vibra muy rara, sintió unos escalofríos como si alguien se hubiera puesto detrás de ella. No sé si ustedes lo han sentido, pero esa sensación de no estar sola cuando deberías de estarlo. Eso hizo que se le pusiera la piel de gallina. Sintió como un escalofrío la recorrió completamente. Dio un pequeño brinco y se giró rápidamente, alertada por sus sentidos, pero no logró ver a nadie. Y al no encontrar a nadie detrás de ella, giró de nuevo su vista hacia el frente, pero ya no me pudo ver. Donde yo me encontraba hace un segundo, porque no fue más de un segundo o dos, yo ya no estaba. Ella empezó a buscarme por la sala, por la cocina, me había visto ponerme de pie, obviamente no le pasé por un lado, pero cuando me encontró en la cama, recostada en el mismo lugar, cosa que era muy extraña porque yo no tenía tiempo de volver a la cama, había sido muy rápido, y mucho menos podía volver sin que ella se diera cuenta, tuve que haberle pasado por un lado. Cuenta también, por ejemplo, que en varias ocasiones yo me desperté en mitad de la madrugada y me soltaba riendo. Ella se despertaba cuando yo me empezaba a reír y me encontraba con los ojos abiertos mirando una pared, como si estuviera viendo en esa dirección, pero observando otra cosa. Ella dice que inclusive llegó a pasar mi mano frente a mi rostro, como queriendo cortar mi mirada, y yo ni me inmutaba. Pero al mismo tiempo soltaba una risa permanente, una risa macabra, burlona. Estos episodios solían durar algunos minutos y luego simplemente yo me volvía a recostar. Cuenta que a veces en la noche veía como alguien pasaba por fuera de la recámara. Después del incidente cuando yo me puse de pie, empezamos a dormir con la puerta cerrada. Y la puerta de mi habitación tiene un cristal en la parte de abajo, así que podías ver fácilmente si alguien caminaba por afuera o estuviera de pie, y ella pudo ver en varias ocasiones que alguien pasaba rápidamente, y a veces coincidía que yo hacía una especie de gemido cuando ese fenómeno se hacía presente. Me dijo que una vez tomó valor y se puso de pie. Simplemente ese día se imaginó que quizás era alguien que estaba entrando a la casa durante las noches. El temor de estar a merced de algún desconocido fue mayor que el miedo que le generaba el ver cruzar a alguien por ahí. Pero después de recorrer la casa completamente, con cuidado, revisar ventanas, puertas, todo cerrado, no había nada fuera de su lugar, no logró encontrar a nadie. Sin embargo, mientras recorría la casa, ella dice que escuchaba pasos a su alrededor y rápidamente iba a ver si no era yo que me había levantado otra vez, pero no, yo seguía acostada. Ella volvía a buscar al misterioso caminante, volvía a escuchar pasos, pero no lograba ver a nadie.
Por mi parte todo fue diferente porque yo no lograba recordar nada de lo que ella me contaba en las mañanas. Lo único que podía recordar eran mis sueños. Siempre que mi amiga por las mañanas me contaba que estos fenómenos ocurrían, yo recordaba que la noche anterior había soñado cosas horribles. Eran unas pesadillas y lo peor de todo es que se repetían, eran recurrentes, la misma temática. Por ejemplo, era muy común que soñara con un ser sumamente largo que se paraba junto a mí en mis sueños. Yo estaba, por ejemplo, en la sala con mis audífonos escuchando música tranquilamente, o quizás me podía encontrar sentada en la cocina. Siempre este sueño ocurría en mi casa y consistía en que yo me encontraba tranquilamente en algún sitio de mi hogar y de repente sentir esa presencia junto a mí. En sueños, por supuesto, pero podía sentirlo de igual modo. Los primeros sueños no me podía mover. Solo tenía esa incomodidad de saber que alguien estaba cerca de mí. Pero cuando la pesadilla se repitió por 2 o 3 veces, en mis sueños yo misma empecé a moverme conscientemente de donde me encontrase, si era la sala, la cocina. Al ver esa cosa yo salía corriendo. Y era un ser muy extraño, hecho de humo, muy largo, no tenía en sí una forma humana, o no siempre. Cuando yo salía corriendo esa cosa me perseguía y como estaba hecha así como de humo medio se desvanecía, pero la podía ver todavía. Siempre estaba muy cerca de mí a pesar de que nunca me alcanzaba ni me tocaba, pero esto me generaba una gran incomodidad. A veces soñaba que alguien conocido, cercano a mí, perdía la vida, pero era una constante que las pesadillas y los eventos presenciados por mi amiga ocurrían las mismas noches. La cosa aquí es que mi amiga no sé si se asustó por la situación que estábamos viviendo o de verdad su vida tuvo un cambio que fue lo que ella me dijo, pero el hecho es que ella tuvo que retirar su ayuda. Ella se tuvo que ir de mi casa y volví a quedar sola. Mi esposo me hablaba todos los días, obviamente, cuando se podía. Siempre me escuchaba muy atento. Yo le contaba todo lo que me estaba pasando y él continuamente como que me insinuaba que si yo quería que él regresara, pero yo le decía igual que no, que seguramente yo me estaba imaginando todo y que se me pasaría, aunque sinceramente en su voz podía sentir que él estaba más asustado que yo, de que mi salud mental se estuviera volviendo cada día más frágil. Después de que mi amiga se fue, la dinámica de mis pesadillas cambiaron. Empecé a despertar en la noche. Siempre que una pesadilla se hacía presente, mi sueño se veía interrumpido, cosa que no pasaba cuando mi amiga dormía en casa, pero esto cambió inmediatamente en cuanto me quedé solo. Mis pesadillas me despertaban, pero solo para tener una experiencia que definitivamente me hacía preferir seguir dormida en medio de alguna de estas pesadillas. Mi habitación tiene una cama matrimonial en el centro, recargada en una pared, con 2 burós a los costados. La puerta está en una de las paredes de la habitación, al costado de la cama. Frente a la cama hay otra pared con una fotografía de mi marido y una servidora del día de nuestra boda. Y en la otra pared hay una ventana muy grande, que tiene vista hacia afuera de la casa, hacia el jardín. Recuerdo que siempre que despertaba de una pesadilla, la cortina estaba abierta, a pesar de que yo a veces la dejaba cerrada intencionalmente. De hecho, a veces le ponía unas pequeñas pinzas de estas para la ropa para unir los 2 lados de la cortina. Cuando yo despertaba de una pesadilla, las pinzas estaban en el suelo y la cortina abierta. Cuando despertaba de estas pesadillas, entre la ventana y yo, había un hombre de pie. Una figura muy parecida a la que yo veía en mis sueños, como de un humano, no lo sé. No podía ver su figura muy bien definida, ni sus rasgos faciales mucho menos. Solo podía ver su torso, brazos, piernas y cabeza. Eran muy oscuros, o quizás así se veían. Su contorno se veía también muy difuminado. Y todos estos detalles eran porque detrás de esta persona siempre había una luz súper blanca, súper intensa, que llenaba toda la habitación. Si yo volteaba hacia los lados podía ver cada cosa de la habitación, pero esa luz venía desde la ventana, y en medio de esa luz y yo estaba ese ser.
A mí aquella luz me dejaba sin poder ver claramente. Además del hecho de que acababa de despertar, la luz me cegaba y lastimaba los ojos. Solo me dejaba ver la silueta de aquel ser que en la noche estaba junto a mí cuando tenía las pesadillas. Cuando esto me sucedía, yo me quedaba en ese estado que se le conoce como parálisis del sueño, donde no te puedes mover, pero alcanzas a ver y escuchar algunas cosas. Solo podía mover un poco mis ojos, e invariablemente veía esto que les estoy describiendo, obviamente. Gradualmente, conforme pasaba el tiempo, para mí era eterno, pero quizás pudo no haber sido solo algunos minutos o segundos, pero para mí pasaba mucho tiempo. La luz iba disminuyendo, y aquel ser acababa desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Después el movimiento regresaba a mi cuerpo. Siempre mi primer reflejo era un llanto. Siempre comenzaba con un llanto descontrolado, totalmente nerviosa. Era una sensación horrible estar sola en medio de mi habitación después de que eso, que sea lo que haya sido, se hubiera cansado de estar viéndome o hubiera terminado de estarme haciendo no sé qué cosa. Después de eso, estar solo era una sensación que quebraba totalmente mi espíritu. Mi esposo siempre me escuchaba cuando yo le contaba estas cosas. Él es muy cariñoso conmigo. Hacía lo que a él se le imaginaba que me iba a ayudar. A veces me mandaba fotos de su trabajo, de sus compañeros, de sus clientes. Me hablaba sobre con quiénes trabajaba, las cosas chuscas que le pasaban, que se quedó ponchado, que se cayó, y cómo se tenía que pelear con alguna que otra persona. Su trabajo, por cierto, iba a viento en popa. Yo no quería pedirle que volviera, se me hacía muy egoísta de mi parte. Aunque él no tocaba el tema, sabía que le cruzaba por su cabeza también la idea de regresar, pero la verdad, yo me sentía muy desgastada. En mi trabajo había una mujer que no hablaba con nadie, una mujer que llegaba a tiempo y se iba a tiempo. No faltaba nunca, no se arreglaba mucho, tenía su propio cubículo aparte, no sé bien lo que hacía, a decir verdad nadie sabía lo que hacía, pero sé que todos decíamos que era una mujer muy extraña, muy aislada de todo. Caminaba siempre mirando al suelo, con sus manos entrelazadas sobre su vientre. Y más extraño se me hizo a mí, cuando una mañana se me acercó, de la nada. Con su mirada que siempre parecía distraída, me miró a los ojos y me dijo: «Felicidades, va a ser una niña». No necesité ser Sherlock Holmes ni preguntarle nada de vuelta para darme una idea de lo que me quería decir. Pero antes de que yo pudiera decirle que se equivocaba, que yo no estaba embarazada, se dio la vuelta y se fue. Pensé en seguirla para decirle que lo que estaba pensando era incorrecto. Yo soy de cuerpo muy delgado, me habría dado cuenta rapidísimo. Además, hace ya algún tiempo que mi esposo se había ido, así que el vientre, en caso de estar embarazada de mi esposo, pues sería de un tamaño notable en este tiempo que había pasado. Estaba pensando en decirle esto cuando caí en cuenta que tenía ya un buen tiempo de retraso en mi periodo. Pero ¿saben qué? Yo lo había ligado con lo que me estaba pasando, con las desveladas y el cansancio. No creí que fuera por un embarazo, pero algo me hizo dudar. Algo en mi cabeza se activó. Ese sensor, ese que está usted pensando, ese que no sabemos de dónde nace, no sabemos cómo empieza y que a veces se manifiesta de un modo y a veces de otro. Ese sensor se activó, esa especie de alarma. No sé por qué, pero simplemente no le dije nada y me quedé cavilando sobre el asunto, pensando en si sería posible o no. Definitivamente había algo que andaba en el aire, algo no estaba bien, algo había diferente. Ese sensor no se activa porque sí. Sin embargo, yo no sabía qué era. Esa misma tarde le conté a mi esposo sobre mi encuentro con aquella chica. Él me recomendó irme a hacer un estudio inmediatamente. Me dejó muy en claro que más por la posibilidad del embarazo, que él tampoco lo veía posible, era porque quería que yo estuviera tranquila. Así que imaginen mi sorpresa cuando la prueba me sale positiva. Resulta que en realidad sí estaba embarazada, aunque me hice una prueba de esas de las que le tienes que orinar encima un poco, así que no fue confiable para mí, pero en lugar de comprarme otra igual y dudar, fui al laboratorio a hacerme una prueba de sangre. Mismo resultado.
Mi esposo se puso muy contento. Él jamás me hizo ninguna mala cara ni dudó de mí en ningún momento, a pesar de estar en la distancia. Pero se preocupó porque él coincidía conmigo. Le mandé unas fotos y me dijo que mi físico no era el de una mujer embarazada. Me pidió acudir inmediatamente al doctor para empezar con mis chequeos. El doctor me mandó a hacer estudios y comenzamos los chequeos generales. Resultó en las pruebas que me encontraba muy débil. Salí con deficiencia en varias cosas. Sinceramente me preocupé. Mi esposo estaba a punto de devolverse de donde andaba. Solo el hecho de que yo le dijera que íbamos a ocupar mucho dinero lo hizo quedarse allá. Los suplementos alimenticios que me dio el doctor no lograban estabilizar los niveles de mi cuerpo. Yo no le había dicho nada al doctor sobre mis situaciones nocturnas, ni de broma quería que se riera de mí o me mandara a revisar también la cabeza. Así que me lo guardé. Pero yo estaba segura que parte de este problema de debilitamiento tenía que ver con esos malos ratos que estaba pasando durante las noches. Tuve que dejar de contarle a mi esposo sobre los desvelos y las visitas nocturnas para que se dejara de preocupar. Le dije que ya todo estaba bajo control, que los eventos no se habían vuelto a repetir desde que supe lo del embarazo, pero no fue así. Siguieron sucediendo estos eventos. No sé cómo se me ocurrió, pero en algún punto me cruzó por la cabeza buscar a alguien que se dedicara a estos temas, a la brujería o al mal de ojo. No sabía yo cómo decirles, ni sabía cómo llamar a estas personas, pero estaba segura de quién me podía llevar con alguien. Tomé mi celular, revisé los contactos viejos que tenía ahí, me armé de valor y llamé a aquella amiga de la secundaria, que yo sabía que le gustaban estos temas desde que éramos chicas y cuando creció llegó a conocer mucho de esto. No quiero hacerles la historia muy larga ni entrar en detalles que pudieran comprometer alguna identidad, así que simplemente les contaré que mi amiga me contestó muy contenta, muy amable, y cuando supo lo que me pasaba inmediatamente cambió su tono de voz. Ella me dijo: yo no puedo hacer más que llevarte, pero quiero ayudarte también. Por supuesto que me dio su opinión, la cual no fue muy prometedora. Y yo le hice prometerme que no diría nada a nadie antes de llevarme. No quería que la persona que me atendiera supiera cosas de mí anticipadamente. Estaba un poco escéptica al respecto y quería saber si en verdad me iban a poder ayudar. Cuando íbamos en camino me habló de todo tipo de cosas. De hecho, me contó la historia de varias mujeres que aseguraban tener visitas extraterrestres, muy parecidas a las que yo describía, y que de hecho algunas de ellas habían quedado embarazadas. Ella se veía muy emocionada de formar parte de esto. Debo decirles que nomás al llegar me sorprendí muchísimo. Llegamos a una casa que tenía un pequeño patio sin cerco en la parte delantera. Solo tenía una especie de poste en un camino que llevaba hacia la puerta. Ahí había un timbre en el poste y al presionarlo la persona que salió a atendernos se quedó parada en la puerta de la casa. Me miró y me dijo que me quedara fuera. Mi amiga le hizo señas de entrar. Yo le pedí que no me dejara sola, no quería que le sacara información sobre mí. Aquella señora dio un paso afuera de la casa, solo un paso, y nosotros seguíamos fuera de su terreno. Aquella señora me miró, me inspeccionó de pies a cabeza e hizo una mueca horrible, como de asco, muy fuerte, una mueca que claramente expresaba que no se sentía bien. Para mi sorpresa, aquella señora vomitó justo frente a nosotros en la puerta de la casa. No dijo nada más, me pidió retirarme y me dijo que no me podía ayudar. Se dio la vuelta y se metió a su casa. Mi amiga estaba con los ojos abiertos como platos. Casi le pego en ese momento, porque creo que estaba disfrutando de esa escena, como si fuera algo sorprendente, emocionante, pero algo que a la vez disfrutara que estaba sucediendo. Ahí me dio mucho coraje. Nos fuimos y en el camino me iba diciendo cosas como: «¡Wow! Nunca había visto algo así, es genial». Me decía que me iba a llevar con no sé quién y con no sé cuál, pero yo ya venía muy enojada con ella, así que no dejé que me llevara con nadie y simplemente le quité toda mi atención, no le volví a hablar. Pero los eventos seguían. Mi desnutrición avanzaba. Mi embarazo se seguía sin notar. Mi marido no sabía nada, no quería preocuparlo. El doctor lo notaba cada vez más preocupado,
Aunque él no me dijera nada más que indirectas de que algo no estaba bien, somos adultos. Yo lo veía. Mi vida parecía complicarse con cada cosa nueva que aparecía frente a mí. Mi trabajo me costaba más realizarlo. Parecía que empezaba a quedar cada vez más mal. Una mañana, súper cansada de la situación, decidí ir a la casa de donde me habían corrido. Así, sin cita y por supuesto que sin mi amiga, que para mí ahora era una morbosa. Según ella quería ayudarme, pero en cuanto vio la escena, la noté salivando como si se alimentara de esto que me estaba pasando a mí. Así que decidí ir sola. Cuando llegué y toqué el timbre, salió la misma señora. Se quedó de nuevo dentro de la casa. Se me quedó viendo en la distancia igual que la última vez y me dijo: «Te reconozco, te recuerdo, y aún no se va el olor que dejaste en la entrada de mi casa. No puedo ayudarte». Me pareció que quería seguir hablando, pero inmediatamente la detuve, la interrumpí. No sé por qué, no sé cómo me estaba comportando así, yo no soy así, pero la interrumpí. Le expliqué lo que me estaba pasando desde hacía tiempo, pero no pude terminar. Lloré en esa banqueta, y la señora tuvo que acercarse a mí para levantarme cuando me vio caer sobre mis rodillas. Platicó conmigo sin salir de su terreno, y se ofreció a ella ir a mi casa, pero me dijo que yo no podía entrar a la suya. Era un tema de seguridad para ella y sus clientes. De hecho, noté que su actitud había cambiado mucho, se había vuelto más compasiva y me propuso tomar un café, entre amigas, pero en mi casa. Así hablaríamos más tranquilamente sobre el tema. Acordamos un día y yo pasé por ella. Llegamos a mi casa, le conté santo y seña, me abrí totalmente con ella, no oculté nada. No hubo necesidad de que me interrogara o me sacara información o que yo me resistiera. A pesar de que yo no creía del todo en estos temas, quería creer que ella podía ayudarme, así que me aferré a la esperanza de que podía ser una solución. Mientras yo le hablaba, ella me miraba atentamente, y cuando terminé de hablarle, ella se levantó y caminó por mi casa. Inspeccionó muchas cosas, agarró cojines, vasos, platos, el tapete de la sala, se agachó y lo tocó. Me pidió una foto de mi esposo y después de un buen rato volvió a tomar asiento junto a mí en la sala, que es donde habíamos estado platicando. Y me dijo: «Lo que te voy a decir no te va a gustar, pero me pediste ayuda y voy a hacer lo que esté a mi alcance. Si aún no se han aburrido y quieren quedarse un poquito más, ya no falta mucho. Les contaré lo que me dijo aquella señora». Me dijo para empezar que extraterrestres ni que nada, o que si yo quería entender a los extraterrestres como seres con comportamientos, naturalezas y dinámicas diferentes a las que tenemos nosotros en nuestro plano, entonces sí, que los viera como extraterrestres. Pero que si los quería ver como hombrecitos que viajaban años luz desde planetas diferentes metidos en una caja metálica, entonces no, eso no era lo que estaba conmigo en casa. Eso para empezar. Me explicó que a mi marido alguien lo estaba buscando con intenciones de quedárselo, ustedes me entienden, y que habían conseguido a alguien muy, pero muy inexperto para hacerme un daño. Tan inexperto que me enviaron a un ser, a un parásito que se estaba alimentando de mí y que a ese día me había drenado tanta energía que se había vuelto muy fuerte. Ella me dijo que lo había visto en la casa, tanto que ahora ya no estaba bajo el control de nadie, como si un perro grandísimo y muy bravo que se suelta de su dueño, te lo encuentras en la calle con una correa rota. El dueño simplemente lo dejó ir, ya no tuvo capacidad de manejarlo, ya nadie tiene poder sobre él. Me dijo también que a mi esposo nadie lo busca ya. La persona que envió a ese ser de oscuridad ya no estaba entre nosotros. Simplemente dejó eso allí tirado. Había sido un accidente que me había tocado a mí en mi casa. Pero por tu marido no te preocupes, él nunca te fallará, me dijo. Pero debes hablarle rápidamente, porque tu hijo corre mucho riesgo. Quizás tu doctor no te lo dijo, quizás no lo sabe, pero puede ser que no nazca. Haz que tu marido regrese ya y pasa el tiempo que queda con él, lo vas a necesitar a tu lado. Estaré viniendo unos días a tu casa, me voy a llevar eso que tienes aquí viviendo contigo, no sé cómo, pero me lo voy a llevar. Pero primero debo debilitarlo, quitarle fuerza,
Créeme, no lo quieres aquí. Eso me dijo en resumidas cuentas, palabras más, palabras menos. Esa señora estuvo yendo 1 o 2 semanas más. Hizo cosas extrañas, rezaba, se sentaba con sus ojos cerrados, llevó espejos, yo le daba un poco de privacidad también, me la pidió, prendió inciensos, usaba una especie de bolsitas con algunos contenidos desconocidos para mí, yo no sé de esas cosas, y sinceramente no le quise preguntar, solo intuyo que estuvo encerrando esa cosa en algunos objetos de los que llevaba, no sé. Después de un tiempo, y milagrosamente, yo volví a la normalidad. Le pedí a mi marido que volviera a casa. Le dije que me sentía muy mal y que tenía un mal presentimiento. No le dije nada de todo esto que les acabo de narrar que viví con la señora, pero gracias a Dios él regresó en cuanto lo llamé. 2 días tardó en estar ahí, porque no sé qué hubiera hecho si cuando perdí a mi bebé él no hubiera estado conmigo. Increíblemente, para mí, la señora no aceptó ni un peso y no me pidió nada como recompensa o pago. Lo único que yo he podido estar haciendo por ella es frecuentarla de vez en cuando, solo para saludarla, para recordarle que mi gratitud sigue con ella. No me ha dicho nada nunca, pero cuando me ve, siento cómo me barre con su mirada. Estoy segura de que algo busca, como si buscara asegurarse que todo sigue en orden, que lo que ella había ayudado a limpiar siga limpio. Yo le quedé eternamente agradecida. El sueño, la paz, el descanso, la salud, es algo que damos por sentado, pero solo cuando lo perdemos entendemos su verdadero valor. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video, por quedarte con nosotros hasta el final. ¿Qué te ha parecido la historia que nos cuenta nuestra amiga? Da ciertas cosas que pensar, ¿no? Está muy interesante. Recuerden que si te ha gustado el contenido, puedes compartirlo con quien creas que le pueda gustar, y con quien creas que no le va a gustar, también compártelo para que le guste. Denle suscribirse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise con una notificación en su teléfono cuando subamos un nuevo video. La dinámica de contenido en este proyecto me la han preguntado, se las voy a explicar rápido. Comienzan los días viernes aquí en YouTube, es el primer lugar donde subimos las historias. Los sábados aparecen en Spotify, estamos con el mismo nombre. Los lunes las subimos a TikTok, tenemos el mismo nombre, pero en TikTok estamos un poco retrasados, creo que ahí vamos en la temporada 6 y aquí ya vamos en la 12. El martes subimos contenido a Facebook y el viernes vuelve a comenzar todo el proceso. En cualquiera de estas plataformas que nos escuches, te enviamos un gran saludo. Así como también queremos darnos el espacio para saludar a nuestros amigos de California, Elber Pacheco, quien siempre nos está apoyando, al igual que Fabi Jiménez y Casey Dalton, que siempre está listísima para escuchar los relatos. Les enviamos un saludo muy caluroso para ustedes. Para Lina Arenque, quien no tiene más que buenos comentarios para nosotros, y nosotros igual para ti, Lina. Gracias por escucharnos desde Florida. Eva Ramírez y Mari Cabrera, que viven en Seattle, Washington, también les enviamos un saludo, esperando que en estos momentos estén bien cobijadas, calientitas, escuchándonos, aguantando el frío. En México, saludamos a Jenny Esteves. Un saludo hasta la Ciudad de México, amiga Jenny Moa. María Elena Castro, que vive en el estado que es muy famoso por su trabajo de Talavera poblana, te enviamos un saludo. Ana Bello, que está muy cerca de nosotros, ella nos escucha desde Ensenada, Baja California. Aurora Santana, nuestra amiga hidrocálida, también te enviamos un enorme abrazo. A Ingrid y a Elfa Oscura, que nos escuchan desde Chile, me imagino que deben tener ahora unas temperaturas muy bajas. Protéjanse. Como dijo nuestra invitada de honor hoy, la salud es un tesoro preciado. Jairo Cuevas, Driada de la Beto, Borgs 13, Freddy Martínez, los saludamos con mucho afecto. Y a nuestros paisanos de La Paz, Avi Alor, Paloma Cortés, Elena Esquivel, Guille Núñez, Claudia Ruiz, quien nos ha dejado unos mensajes hermosísimos por WhatsApp. Muchas gracias, Claudia. Todos ustedes son amigos muy queridos para mí. Y muy especialmente, en esta ocasión, queremos saludar a Jorge Lima,
a quien nos han pedido enviemos saludos especiales de parte de su esposa Giselle. Ellos nos escuchan en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en México. Hoy es el cumpleaños de Jorge, y su esposa lo manda a saludar con mucho amor por este motivo. Nosotros también queremos saludarte, amigo Jorge. Giselle nos ha contado que juntos escuchan los relatos de La Orilla del Miedo, y a mí me emociona mucho saber que este proyecto pueda ayudar a que ustedes dos pasen un buen rato juntos. Feliz cumpleaños, amigo. Espero que todos tus proyectos avancen siempre en la dirección que tú lo deseas. No me da el tiempo para poder saludarlos a todos, ofrezco 1000 disculpas. Espero que en el siguiente episodio tengamos la oportunidad de enviar más saludos, pero por lo pronto, permítanme despedirme. Soy Grillo Villegas y quiero invitarlos en 7 días más a estar aquí, junto a todos los que nos damos cita una vez a la semana, para pasar un rato ameno escuchando lo que se cuenta aquí en La Orilla del Miedo.